Dios les bendiga, mi querida gente, nuevamente. Bienvenidos al canal de enseñanzas cristianas, Cristo el fundamento seguro. En esta ocasión vamos a responder una nueva pregunta que nos han dejado una suscriptora llamada Mercy. Dice en su pregunta, Pastor Luis, Dios le bendiga, saludos para usted. Tengo una pregunta, dice. Los testigos de Jehová dicen que si Jesucristo es Dios, ¿por qué oraba entonces si Él es Dios? Gracias por tu pregunta, estimada suscriptora de nombre Mercy. Pues es un gusto poder responderte a la luz de la palabra, tu inquietud. Así que, sin más, vamos a responder esta pregunta, no sin antes solamente, si alguien ve este video por primera vez o ves alguno de los videos o entras al canal, quiero pedirte dos cosas. Una, que por favor te suscribas, porque al hacerlo me ayudas muchísimo. Y la segunda es que compartas estas enseñanzas con alguien más, para que otros también puedan aprender acerca de estos videos. Sin más, vamos a responder esta pregunta. Bueno, una de las cosas que siempre hacen los testigos de Jehová, y es justamente también lo que hace justamente en el comentario la suscriptora de nombre Mercy, de que los testigos de Jehová no entienden de que Jesucristo, como el verbo, como ser humano, Él hablaba, oraba al Padre. Más sin embargo, vemos desde el principio que la Biblia enseña en Juan 1:1 que en el principio era el verbo, y que el verbo era con Dios, y que el verbo era Dios. Es decir, la Biblia presenta desde el principio que Jesucristo, cuyo nombre también es verbo, otro nombre entre los muchos, dice que el verbo también era Dios. Luego dice en el versículo número 14 que aquel verbo, dice, fue hecho carne, ¿verdad? Y habitó entre nosotros. Aquel verbo, aquel ser que era Dios, dice que se hizo carne, se hizo un ser humano, y como ser humano nació Jesús por el vientre de María, creció como un niño, aprendió también como un ser humano y tuvo todas las necesidades biológicas. Y finalmente, pues, el propósito de nacer y venir a este mundo era morir en una cruz para darnos a nosotros, todos los seres humanos, la salvación que estaba predestinada para nosotros según el plan eterno del Padre con el Hijo. Es en esa condición como siervo que Jesucristo ora al Padre, porque según Filipenses capítulo 2, versículos 5, 6 y 7, que vamos a ver, dice que Jesucristo existía como Dios, pero más sin embargo dice que añadió, se despojó de atributos, no se valió de esa condición, sino que se hizo un siervo. Vamos a ver lo que dice Filipenses capítulo 2, versículos 6 y 7. Dice Filipenses 2:6, dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Al leer estos textos, descubrimos dos cosas. La primera, que Jesucristo, siendo o existiendo en la forma de Dios, mientras era un ser humano, nunca dejó de ser Dios. Y la segunda cosa es que, siendo Dios, no estimó
el ser igual a Dios. Es decir, Jesús, aunque era Dios, no se valió de aquella prerrogativa, esa condición de ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que mientras estaba en la tierra como un siervo o como un hombre, él dependió siempre del Padre. Persona más, como un humano más, oraba a Dios. Dependía de Dios porque él vino a hacer la voluntad de Dios, a dar su vida en la cruz, y porque en la encarnación se despojó a sí mismo. ¿Se despojó de qué cosa? Se despojó de su igualdad con Dios. Es decir, mientras él estuvo como hombre, no utilizó esas cualidades, esas prerrogativas o esos atributos que él tenía como Dios. Mientras que estaba en la condición de siervo, de ser humano, él no se valió de aquella condición, de aquella forma de Dios como algo a que aferrarse en la tierra o para cumplir el plan de la redención. Otras traducciones, como por ejemplo la Nueva Traducción Viviente, traduce en el versículo número 7, dice: en cambio renunció a sus privilegios divinos. Renunció a sus privilegios divinos, dice el versículo. Adoptó la humilde posición de un esclavo. Mire que él, mientras estaba como un ser humano aquí en la tierra, renunció. Por eso es que él como hombre oraba al Padre y nunca se valió de esa coigualdad o de lo que él tenía, aún siendo hombre, él estaba en esa condición de Dios, pero había añadido, es decir, el Verbo se había hecho carne y como hombre seguía dependiendo del Padre hasta que terminara el plan de la redención. Otras traducciones, veamos la Biblia latinoamericana, dice en el 6, siendo de condición divina, no se apegó a su igualdad con Dios, sino que se redujo, dice, a nada. Nuevamente, no se apegó a esa condición de Dios. Y la traducción en lenguaje actual dice: aunque Cristo siempre fue igual a Dios, no insistió en esa igualdad, al contrario, renunció a esa igualdad y se hizo igual a nosotros, haciéndose esclavo de todos. Al entender lo de Filipenses 2 y Juan 1:1, entendemos que el Verbo hecho carne renunció a su igualdad con el Padre, con Dios. Renunció a sus privilegios como Dios mientras estaba en su condición de siervo. Se redujo a nada, dejó de lado su derecho o sus derechos como Dios, su gloria, su poder, inclusive hasta parte de su conocimiento, mientras estuvo como un hombre. Y en la tierra, como hombre, se rindió en sumisión total a la voluntad y dependió totalmente del Padre. Por eso, en su condición de hombre, él oraba a Dios, porque él se despojó de su coigualdad con Dios el Padre. Con todo esto vemos que al entender la encarnación, primero vemos que Dios se hizo hombre, el Verbo Jesús se hizo hombre, tomó la forma de hombre y tomó la forma de siervo. Segundo, en esa condición de siervo se humilló a sí mismo. Como ser humano dependió solo del Padre, esperó solo en el Padre, oró al Padre como todo ser humano y murió en la cruz conforme a la voluntad del Padre para redimir a la humanidad de nuestros pecados conforme al plan eterno del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Podemos entonces responder a nuestra suscriptora Mercy de que Jesús oraba al Padre porque se despojó de su igualdad
con Dios y renunció a todo lo que como Dios podía utilizar en su condición de hombre o de siervo para ser un siervo y en esa condición pues depender en la totalidad del Padre. Así que por eso Jesús oraba, porque Él se hizo siervo humano y como un judío común, pues hizo lo que hacía todo judío, orar al único Dios. Si este video pues te sirve y te hace entender un poco la encarnación de por qué Jesús oraba como hombre, siendo Dios, como dice Filipenses 2, el cual existiendo como Dios, se hizo un hombre, pues déjame un comentario. Gracias por los comentarios y gracias por compartir este video y no olvides suscribirte. Que Dios te bendiga y gracias también por cada pregunta que me dejan en este canal. Y recuerden que Cristo es el fundamento seguro en nuestras vidas.